Hola, muy buenas noches por acá, muy buenas tardes por otro lado. Hola, muy buenas noches por acá, muy buenas tardes por otro lado. Muy buenas noches por acá, muy buenas. Vamos a estar unos minutos conversando algunas cosas interesantes. Eh, yo siempre trato de recoger las preguntas que más me hacen en estos videos en vivo para que así las respuestas les lleguen a todos en forma más directa. Así que veo por aquí a Lidia Villarreal, Cristina, Cristi, qué gusto verte por aquí, te mando un abrazo. Ya nos juntaremos a conversar. Bueno, la idea es que ustedes puedan hacer sus preguntas. Yo quisiera hablar en esta oportunidad de registros acásicos, de reencarnación, de vidas pasadas, de contratos, pactos, acuerdos, memorias que vienen de otras vidas y también de otra fuente de memorias, como por ejemplo lo que es la gestación, lo que es el clan familiar. Eh, Hay una serie de fuentes de memorias, que al final son esas las que tenemos adentro. Entonces, quisiera yo explicar cómo funciona esto, cómo funciona la lectura de registros acásicos, porque más o menos todos saben de qué se trata de qué se trata esto, pero cómo se hace la lectura, para qué sirve. Eso me gustaría conversar ahora. Así que yo les invito a hacer sus preguntas. Veo que están ahí apareciendo algunas personas. Milagros, Julie, em, en fin. Ya. Muy bien. Entonces, yo les invito a que ustedes hagan sus preguntas. Yo trataré de responder. En realidad, esto de leer registros acásicos tiene varias aplicaciones, no solamente lo que tiene que ver con otras vidas. ¿M? El término correcto es otras vidas, no vidas pasadas. El término más, la gente conoce lo de vidas pasadas, pero en realidad no son vidas pasadas, son otras vidas. Vidas pasadas está referido al tiempo pasado, a nuestro pasado, pero ocurre que en ese nivel no hay tiempo. Entonces decir vidas pasadas es inexacto, por decirlo menos. Es mejor decir otras vidas, porque esas vidas pueden estar en el pasado nuestro, pero también pueden estar en el futuro nuestro. Y en realidad da la impresión de que todo es simultáneo. Así que, partiendo con esa aclaración, el término correcto es otras vidas, no vidas pasadas. Ingrid me está diciendo, hola, bienvenida Ingrid. Eh, yo les invito a hacer sus preguntas, lo que ustedes quieran preguntar. Y yo trataré de responder de la mejor manera. ¿Qué tiene que ver esto de las otras vidas con la vida actual? Esa es una de las preguntas. ¿Qué tiene que ver otras vidas? Muchas personas dicen, lo pasado ya está pasado y no hay que considerarlo, hay que vivir el presente y el futuro. Y en realidad eso no es tan así porque lo que ha pasado en otra vida tiene mucha relación con lo que nos pasa en la vida actual. Muchísima. Y tan así que a veces nos determina la vida. Nos determina la vida y nos hace repetir un ciclo, por ejemplo, un ciclo de abandono, un ciclo de miedo, nos hace repetirlo. Y lo que se siente en la experiencia es que no sabemos por qué nos pasa eso. Entonces, tiene unas utilidades muy concretas esto de abrir registros acásicos y descubrir qué pasó en otra vida. Así que yo me pueden escribir sus preguntas aquí en los comentarios y yo trataré de responderlo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos. Esa es una pregunta frecuente también. ¿Qué pasa con estos contratos álmicos? ¿Hay contratos realmente? ¿Estamos obligados a cumplir algo? ¿Un contrato que se hizo en otro momento o tal vez antes de encarnar? A mí me gusta decir que
son acuerdos, más que contratos, son acuerdos, ¿no? Porque todo se hace en libertad. Entonces, si se hizo un acuerdo con otra alma para tener una experiencia, y si esa experiencia no me gusta, yo la puedo cambiar, porque es un acuerdo libre. No hay contratos firmados, el contrato te obliga. En cambio, el acuerdo es libre. Por eso yo digo mejor acuerdos, no contratos. Milagros está preguntando, ¿hay vidas paralelas? Sí, por supuesto que sí. Por lo que decía anteriormente, en ese nivel no hay tiempo. El tiempo lineal, como lo conocemos nosotros, es una condicionante de la experiencia humana. Y aquí entrar un poco en detalles, hay que conocer los 7 principios universales. Uno de los 7 principios universales es la dualidad. En esta experiencia humana todo es dual, todo tiene su contraparte. Y el tiempo es dual, porque tiene un antes y un después, son dos. Al otro lado hay unidad. Al otro lado, en el absoluto, en el origen, en la luz, en la fuente, como uno quiera llamarle. Al otro lado, cuando nos morimos, vamos allá. Al otro lado hay unidad, no hay dualidad. Por lo tanto, en la unidad no hay tiempo. Entonces, desde mi experiencia, yo siento que todo está simultáneo. Simultáneo. Entonces, la pregunta dice de Milagros, ¿hay vidas paralelas? Por supuesto, todas las vidas son paralelas, porque no es que ocurrió hace tiempo, están ocurriendo en este instante. Todo está ocurriendo en el mismo momento. Vidas paralelas. Ahora, yo supongo que la pregunta va por el otro lado, que puede haber una encarnación doble, es decir, un alma encarnada en dos personas simultáneamente, en el mismo tiempo. Eso también puede ser, yo también lo he visto. Una misma alma que tiene dos personas o dos encarnaciones en el mismo momento presente. Ahora, eso depende del proceso. Podría ser que esas dos personas se conozcan y se junten y tengan alguna relación de alguna naturaleza, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden haber encarnaciones simultáneas, pero no tienen por qué juntarse ni conocerse, ni tener idea el uno del otro. Eso también puede ser. ¿De qué depende? Depende exclusivamente de las decisiones libres que se toman. Las almas son libres y deciden lo que quieren hacer. Pero pueden haber, sí, yo lo he visto. A ver, acá dice Isaúl. Cuando duermo siento que entidades me molestan. ¿A qué se deberá eso? Bueno, pueden ser varias cosas. Lo primero es decir que las entidades existen, sí, sí, claro, existen. Y dependen, digamos, en gran medida de nuestro propio proceso. O sea, yo tengo algunas entidades que me molestan, son mías, digamos. Yo las estoy creando. Yo me relaciono con eso porque es mi creación. Yo lo elegí, antes de encarnar, elegí tener esa experiencia y eso es lo que estoy teniendo. Y si eso me molesta, lo puedo cambiar. Por supuesto, lo puedo cambiar. Tengo que descubrir por qué tengo eso y lo puedo liberar. Cuando lo libero, eso ya no me molesta más. Todo funciona de la misma manera. Y la relación con las entidades también. Todo lo estamos creando, no hay nada externo. Todo nace de adentro. Entonces, ¿se puede liberar eso? Por supuesto, claro, todo se puede liberar. A ver, dice, ¿cómo saber? Blanca López dice, ¿cómo saber quién fui? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo saber quién fui en la otra vida? Mira, todos tenemos muchísimas otras vidas, muchas. No sé si se pueden contar, yo creo que no se pueden contar. Lo que sirve realmente no es saber quién fui, ni en qué país, ni dónde viví, no sirve para nada eso. Es un dato histórico nada más, pero ¿qué sirve realmente? Descubrir el origen de lo que me pasa. Porque si en otra vida estuviste prisionera, Blanca, si fuiste prisionera en otra vida, en esta vida podrías estar manifestando esa prisión de otra forma. Por ejemplo, una prisión puede manifestarse como una enfermedad, puede manifestarse como una adicción, se puede manifestar como una relación con el trabajo, con una pareja. Entonces, hay que descubrir el origen de la prisión. Cuando se descubre eso, se puede liberar. Para eso sirve la lectura de registros acásicos. Soledad dice, me gusta la palabra acuerdos sálmicos. Eso es lo que yo uso, es lo que yo veo, es lo que yo siento. Acuerdos son acuerdos libres que, como son libres, se pueden cambiar en cualquier momento. No son contratos. Ingrid dice, ¿qué pasa con los pactos realizados en una de las personas y una de las personas ya ha fallecido? Da lo mismo. Porque una persona fallecida no desaparece. Desencarnada no desaparece, simplemente cambia. Lo que no está es su cuerpo físico, pero su alma sigue estando.
Y esa alma está ahí siempre disponible para que nosotros podamos conectar si queremos. Y si hay un proceso pendiente con esa persona, ese proceso es tuyo, no es de la otra persona. O sea, si la persona está o no está, da lo mismo, porque el proceso es tuyo. Y tú puedes hacer dentro todo lo que sea necesario para sanar lo que no te gusta o lo que te hace sufrir. Siempre así. Dice Soledad Suárez, quiero saber sobre el abandono reiterados en la familia. Claro. Dicho de manera bien técnica, hay una memoria de abandono que tiene una persona o el clan familiar. Porque todos pertenecemos a un clan familiar y ese clan familiar tiene unas memorias. Y esas memorias se manifiestan en los integrantes del clan con diferentes intensidades. Entonces hay una memoria, probablemente, hay que mirar bien el caso, probablemente hay una memoria de abandono en el clan. Y eso es lo que se manifiesta en los integrantes del clan. Si ustedes observan a simple vista las familias, se dan cuenta que las cosas se repiten. A la abuela le pasa lo mismo que a la hija, a la madre, a la nieta y a la bisnieta. A todas les pasa lo mismo. Porque hay una mecánica, hay unas memorias que son del clan y se repiten. Y hay unas lealtades inconscientes y varias cosas. Entonces, eso genera una angustia, un sufrimiento, un conflicto. Cuando uno abre registros, todo eso se puede ver, o se puede descubrir, o se puede hacer consciente. Y cuando se hace consciente, se puede sanar. La mecánica es bien simple, muy simple. A ver, ya. Mauge Martínez. Hoy el tema es los 7 principios. Bueno, también se pueden hablar de los 7 principios universales, que son el reglamento de esta encarnación. Los 7 principios universales son el reglamento de la encarnación. O sea, es aconsejable conocer el reglamento antes de ponerse a jugar cualquier juego. Entonces nosotros nos ponemos a jugar en este juego que se llama encarnación humana y no tenemos idea cuál es el reglamento. Entonces, ¿para qué sirve conocerlos? Sirve para alinearse con eso. Entonces, cuando uno se alinea con el reglamento, lo más probable es que le vaya mejor que si uno no conoce el reglamento. Si yo me pongo a jugar fútbol y no conozco el reglamento, seguramente me va a ir mal en el juego. Es la misma cosa. Como es arriba, es abajo. Es uno de los 7 principios universales. Como es arriba, es abajo. Si yo no conozco el reglamento del fútbol, me va mal. Como es abajo. Como es arriba, si yo no conozco el reglamento de la vida, también me va a ir mal. Se llama ley de correspondencia. Yo les recomiendo que busquen eso porque esos principios porque son muy importantes conocerlos. Dice Mauge, ¿lo crees o lo creas? Sí, en gran medida la creencia genera la experiencia. Por eso yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien cree que el infierno existe, lo más probable es que cuando desencarne lo experimente. Es lo más probable que pase por ahí, pero no es porque exista, es porque lo está creando desde su creencia profunda, desde su miedo, desde su culpa, desde sus pecados, en fin. La creencia genera la experiencia. Mónica Martínez dice, yo siento que alguien me habla, puedo ver cosas. ¿Por qué puede ver cosas? Bueno, se producen canalizaciones espontáneas. La canalización es una habilidad que todos los seres humanos tenemos. Todos podemos canalizar, de hecho lo hacemos. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo. Nadie nos ha enseñado y es más, nos han dicho que eso no existe. ¿Qué es canalizar? Canalizar es conectar con algo que está fuera de esta experiencia 3D en la que estamos. Entonces, cuando conectamos con otra vida, estamos canalizando. Cuando conectamos con un ángel, estamos canalizando. Cuando conectamos con una persona que se murió, estamos canalizando. Y cuando conectamos con un demonio, también estamos canalizando. Entonces, hay que aprender a canalizar. Y esa, como una habilidad de todos los seres humanos, a veces se manifiesta de manera espontánea. Por eso es lo que le pasa a Mónica, que de repente siente o canaliza algo y al final, si uno no sabe hacerlo, eso genera confusión. Por supuesto, es pura confusión. Yo recomiendo que si a alguien le pasa eso, que investigue y que busque una técnica para que lo pueda hacer de manera voluntaria y así resulta útil. Si no, es pura confusión. Hay gente que le da miedo, personas que ven muertos, por supuesto que les da miedo, porque nos han mostrado tanta película de zombies en la tele que al final uno cree que es eso, pero no es así. No es así, hay que aprender. Ivonne dice, ¿cuál es el origen de la fibromialgia? Es un peso en las fibras generacionales. Mira, Ivonne, todas las enfermedades del cuerpo físico siempre tienen alguna causa anterior. Llamémosle energética o espiritual o vibratoria. El cuerpo físico, que es la parte más densa de nuestra existencia, manifiesta al final. El cuerpo grita cuando ya no hiciste caso a ninguno de las advertencias anteriores. Entonces, una enfermedad tiene siempre una causa anterior. Ahora, esa causa puede ser diferente. O sea, una persona que tiene fibromialgia,
O sea, dos personas que tienen la misma enfermedad no tienen por qué tener la misma causa. O sea, dos personas que tienen fibromialgia no tienen por qué tener la misma causa. Son causas distintas. Lo que sí he visto yo muchas veces es que la culpa, la vibración de culpa o la memoria de culpa genera un castigo siempre. Y muchas veces el castigo más fácil es crearnos una enfermedad en el cuerpo físico. Nos castigamos nosotros mismos con una enfermedad, porque hay una culpa que en gran medida es inconsciente, porque muchas veces la persona no se siente culpable de nada, sin embargo, en su nivel inconsciente hay una culpa tremenda, y esa culpa se está pagando. Ojo con las culpas, porque las culpas siempre se pagan. La culpa nunca está solita, siempre está acompañada de un castigo, y el castigo nos lo damos nosotros mismos. Cuidado, ojo con las culpas. Yo creo que la culpa es una de las cosas más tóxicas que podemos experimentar. Entonces, no hay una sola causa para la misma enfermedad. Depende de la persona. Cada proceso es distinto. Eh, Milagros Espinosa dice, si ya me di cuenta que se repite y porque cómo lo libero. He tratado de trabajar lo que vi en el registro, pero no logro liberar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tú identificas que hay una situación que se repite en tu clan familiar, yo te recomiendo la terapia que se llama constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son exactamente para liberar esas cosas que vienen del clan familiar. Siempre se puede resolver. ¿Cómo sanar, dice Sole Alma Martínez, cómo sanar el abandono cuando uno fue adoptado y no sabe sus orígenes? Por lo que he oído por ahí, es algo que se repite en mis ancestros. Bueno, todo tiene una causa. Todo tiene una causa. Si no vives con tus padres biológicos y eres adoptado, todo tiene una causa y todo tiene una explicación. Ahora, cada caso es distinto. ¿Qué es lo importante de esto? Es identificar aquello que te duele, aquello que te hace sufrir, buscar la causa y ahí se puede liberar. Entonces, por ejemplo, el abandono podría ser, yo no, como no sé, pero podría ser que tú sintieras abandono. Ese abandono tiene alguna causa, que puede estar en tu gestación, pero también puede venir del clan familiar y también puede ser de otra vida y de otra parte. Entonces hay que descubrir cuál es el origen de ese abandono que tú estás experimentando como un sufrimiento. Cuando descubres el abandono, lo puedes liberar y ahí dejas de sufrir. La mecánica para todo funciona de la misma manera. Las causas son distintas en cada caso. No hay una tabla de equivalencias que diga, si alguien tiene esto, es por esto. Si alguien tiene esto, no, es por esto. No es así. Cada caso es distinto. Dice Andrea Pereira, uno puede cortar el patrón del miedo, obediencia, que es lo que ha experimentado durante toda su vida. Por supuesto. La obediencia, muchas veces hay promesas de obediencia o votos de obediencia hechos en otras vidas. Votos. En comunidades religiosas durante mucho tiempo se hacían votos de obediencia, votos de silencio, voto de castidad, voto de pobreza. Y esos votos hechos en otras vidas podrían estar en esta vida activos. Y eso te hace tener una relación con la obediencia de una manera angustiosa, por supuesto. Pero siempre se puede resolver. Esa es la gracia de esto. ¿Cómo se puede resolver? Dice, bueno, primero descubrir el origen de eso y luego liberar, o transmutar, o desprogramar, que es lo mismo. Dice Sole, mi mamá biológica fue adoptada y no conoce sus orígenes. A mí también me dio, a mí también me dio. Supongo que yo rompí la cadena porque no lo he hecho con mi hija. Ok, sí, de acuerdo, tú haces lo contrario, pero tienes que revisar lo que a ti te duele. Eso es lo que tienes pendiente de trabajar, lo que a ti te duele, lo que te molesta, lo que te hace sufrir. Eso es lo que tienes pendiente que trabajar. Por eso el sufrimiento al final es muy útil, porque el sufrimiento te muestra con mucha claridad lo que no has resuelto. Y la gente le tiene miedo al sufrimiento y quiere escaparse de ahí. Y no, es al revés, la mirada es al revés. ¿Qué me duele? Eso es lo que tengo que resolver. Tú sabes perfectamente lo que te duele. Miedo, abandono, etc. Ahí hay que buscar algo. Así que ojo con el sufrimiento. No le teman, sino que es una herramienta que indica con mucha claridad dónde está lo que no se ha resuelto. Dice Laura Giordano, ¿puede pasar que una persona sienta que no pertenece a esta vida? Claro, por supuesto. Por supuesto, eso también puede tener distintas causas. Puede ser de otra vida, pero eso de no pertenecer tiene, yo lo he visto que tiene relación con el proyecto sentido.
el proyecto Sentido, les recomiendo que lo busquen por ahí porque hay mucha información del proyecto Sentido, pero dicho de manera bien simple, es el sentido con que nos traen a esta vida, con algún sentido, o sea, nos traen para algo a esta experiencia, nuestros padres. Muchas veces los padres lo saben y muchas veces no lo saben porque es inconsciente. Y es una mezcla de ambas cosas. Entonces, pero siempre hay un ¿para qué? ¿Para qué nos traen? Entonces, hay algunos hijos que son traídos para reemplazar a uno que se murió. Eso es frecuente. Se murió uno, entonces traen a otro para reemplazar al que se murió. Ese, que se llama hijo de reemplazo, nunca va a ser él. Y muy probable sienta que no pertenece, que no es de aquí. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo un ejemplo, porque no siempre es lo mismo, pero puede ser, podría ser eso. Hay que mirar con más detalle. Todas esas cosas se pueden resolver. Alexa Quesada dice, el crear una lealtad con el clan, inclusive las enfermedades se heredan. ¿Cómo hacerlo consciente? Es necesario indagar. Por supuesto, Alexa, no es que tú creas una lealtad. La lealtad es un mecanismo del clan. Somos leales al clan aunque no conozcamos a esas personas. Entonces, en caso de una enfermedad, tú puedes estar repitiendo una enfermedad de un ancestro que no conoces, que está 4 generaciones atrás y tú no tienes idea de esa persona, pero por esa lealtad al clan, tú repites esa enfermedad. Dicho de manera bien simple, tú le dices a ese bisabuelo, no sé cómo se llama, le dices, yo te honro y por eso replico tu enfermedad. Y así vamos heredando o digamos funcionando con estas lealtades ciegas inconscientes y estamos sumando complicaciones a la experiencia. ¿Qué hay que hacer? Descubrir esa lealtad y luego liberar. Y ahí te liberas tú. Y también liberas al clan, porque lo que tú haces para ti también ayuda a sanar al clan, a todos los demás. Hay que hacer el trabajo, sí, pero como estas cosas no las enseñan en ninguna parte y eh, uno tiene que hacer la búsqueda y de algún modo hacer una terapia que te resuene. Yo te recomiendo las constelaciones familiares que son justamente para eso. Con registros acásicos también se puede, porque tú abres registros y todo eso queda a la vista. Y una vez que está a la vista lo puedes modificar o liberar. Ok. Nancy dice, no puedo compartir, deseo compartirlo. Será el video, no lo sé realmente, Nancy. ¿Cómo saber cuál es mi camino como canalizadora? Bueno, si tú tienes estas canalizaciones espontáneas, lo que tienes que hacer, o lo que yo te recomiendo es, busca alguna técnica que te permita hacerlo de manera consciente y voluntaria. La que te resuene es para ti, cualquiera. Hay muchas disponibles y es muy fácil aprender, pero busca una técnica porque de esa manera tú te ordenas y lo puedes hacer de manera voluntaria. Y cuando tú lo haces de manera voluntaria y controlada, es útil. Si lo haces de manera espontánea, es inútil, no sirve para nada, porque al final genera pura confusión. Cuando tú lo haces de una manera ordenada y consciente, entonces es útil, porque te da respuestas y tú puedes ayudarte o puedes ayudar a otra persona. Busca alguna técnica, la que te guste. Registro acásico, tarot, péndulo, en fin, videncia, en fin, hay muchas. La que te resuene es para ti. Ingrid dice, el Kybalión explica muy bien los 7 principios. Sí, yo les recomiendo que lean el libro, el Kybalión. Es un libro que siempre hay que tener a mano porque los 7 principios universales siempre están. Y uno lo lee la primera vez y cuesta un poco entender. Les recomiendo el Kybalión. En la sección archivos del grupo está, si alguien lo quiere ir a buscar ahí. Ok. La voz de tu alma, sí, hay varios libros. Como les digo, en la sección archivos del grupo hay muchos libros que las personas han subido para compartir, así que pueden buscar ahí. Dice Nadia Figueroa, me gustaría saber cómo se termina un pacto si no sabemos que eso es un pacto. Sí, eso ocurre siempre. Todas estas memorias están en el nivel inconsciente, por eso tú no sabes que las tienes. Hay que partir de ahí. Tú no sabes que tienes esas programaciones o esas memorias. Entonces lo primero es descubrirlas. ¿Cómo te das cuenta? Cuando hay algo en tu vida que te hace sufrir o se repite, los ciclos, se repiten los ciclos. Eso es súper frecuente. Entonces cuando tú te das cuenta que estás repitiendo un ciclo, entonces tú ya puedes entender o saber, hay una razón que yo no estoy viendo. Es una memoria inconsciente, es un programa inconsciente. Eso es lo primero, darse cuenta y después buscar la manera. Un registro acásico sirve justamente para eso. ¿Cómo se termina un pacto? Bueno, hay que descubrir el origen y después liberar ese pacto.
cuando uno hace una lectura de registro, siempre además llega la forma de resolver. Así que eso se pregunta ahí mismo, ¿qué hacer con esto? Angie María Ruiz dice, ¿cómo se trabaja un lazo kármico de pareja? Ok, primera cosa, el karma es una ley, que a mí no me gusta esa palabra porque genera confusiones, pero es uno de los 7 principios universales, la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto solamente dice que todo tiene una causa y todo tiene un efecto, pero no hace ningún juicio. La palabra karma, en la creencia más común, está asociada al juicio y al castigo, y eso no es así. Es una ley que siempre actúa, porque es una ley, no hay excepciones. Por lo tanto, lo que no te gusta es kármico. Tienes una relación de pareja que no te gusta o que te hace sufrir es kármico, pero lo que sí te gusta también es kármico, porque la ley siempre actúa. Entonces el karma actúa siempre, todo es kármico. Esa primera cosa. Segundo, ¿cómo se trabaja el lazo kármico o el lazo, digamos, conflictivo con una pareja? Hay que identificar el conflicto. ¿Qué te hace sufrir de esa relación de pareja? Entonces, cuando tú te miras y dices, bueno, a ver, qué me molesta de esta relación de pareja? ¿Qué me hace sufrir? El abandono, o el juicio, o el miedo, lo que sea, o el maltrato. Entonces hay que descubrir la causa de ese abandono, la causa de ese maltrato que puede estar en otra vida, y ahí se resuelve. Y cuando tú lo resuelves en ti, porque todo eso está dentro de ti, tu relación de pareja cambia o se termina. Pero sea como sea, tú eres más feliz. Ya no sufres por lo mismo. Ok. ¿Cómo se libera el sentimiento de abandono una vez identificado? Alejandra dice, ¿y cómo se libera el sentimiento de abandono una vez identificado? Tienes que identificar la causa de ese abandono. Si ese abandono se generó en la gestación, por ejemplo, porque tu madre se sintió abandonada por tu padre cuando estaba en gestación, tú sentiste ese abandono como si fuera propio. Y eso te genera una memoria que se repite en tu vida con diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descubrir el origen de ese abandono, que en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, puede estar en tu gestación. Y ahí se libera. ¿Cómo se hace la liberación? Que en términos de computadores es desprogramar o desinstalar el programa. En realidad, técnicamente es transmutación. Se transmuta, o sea, se cambia una vibración de abandono por otra de gratitud. Ese es el movimiento. Transmutación es eso. Entonces, primero hay que identificar cuál es la vibración de conflicto y luego transmutar. Si tú no identificas la vibración de conflicto, no puedes transmutar. Es bastante lógico, es obvio. Entonces lo primero es descubrirlo. Ese es el proceso. Ahora, eso es lo que hago yo y es lo que yo comparto. Pero alguien puede hacer una cosa distinta y está bien. No hay una sola forma de hacerlo. Feliz año nuevo 2022. Muchas gracias, Angie. Que avise las transmisiones en vivo. Sí, voy a tratar de avisar. Pero en todo caso quedan grabadas, así que se pueden ver en cualquier momento. Eliana Mayarino dice, ¿cuál es la mejor manera de preguntar a los registros? Me cuesta formular la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Eliana, es una muy buena pregunta. Hay preguntas que no sirven para nada en los registros. Y hay otras preguntas que sí. Yo diría que hay una sola pregunta que sirve, que es, ¿por qué me pasa esto? Esa es la única pregunta que sirve, desde mi mirada. Porque cuando yo pregunto, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué tengo este abandono? ¿O por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Entonces yo descubro la causa, o me responden, la causa de eso. Y cuando yo descubro la causa de eso, puedo liberar. Entonces yo siento que la pregunta que sirve es, ¿por qué me pasa esto? Ahora, preguntas que no sirven, que las personas no saben, por ejemplo, ¿qué me va a pasar con esto? ¿O esta esta pareja me va a abandonar o no me va a abandonar? ¿O me traiciona o no me traiciona? Esas cosas nunca te las van a responder. Todo lo que tenga que ver con el futuro, me abandona, no, me va a ir bien o me va a ir mal, nunca te lo van a contestar porque eso es intervenir en tu libre albedrío. Las decisiones las tomas tú. Ningún guía o maestro te va a decir, tú tienes que hacer esto. No, no interviene en tu libertad. Y lo otro es lo que tiene que ver con el futuro. El futuro no está escrito, el futuro depende de las decisiones que estás tomando en el momento presente. Entonces tampoco te van a decir, te va a pasar esto o esto no te va a pasar. Te muestran opciones. Mira, tú puedes hacer esto, esto, si quieres, eres libre. No hay juicio en ninguna parte. Entonces, ¿qué pregunta sirve? ¿Por qué me pasa esto? Esa es la pregunta que sirve. Desde mi forma, puede haber otra forma. El autismo tiene que ver, María José Sánchez dice, ¿el autismo tiene que ver con lealtades o eso es una condición genética?
O sea, antes de la condición genética hay otra cosa, que es la lealtad al clan, evidente. Y antes de eso hay una decisión libre del alma que eligió ese clan, ¿para qué? Para que le proporcione la condición genética. Esa es la línea de prioridades. Lo primero es la decisión libre del alma. El alma decide el clan para que le pase los genes, ¿para qué? Para experimentar esa enfermedad. Lo que sea, autismo, diabetes, cualquiera de estas enfermedades hereditarias. Siempre hay una cosa anterior, que es la decisión libre del alma. Entonces, esto, cuando uno lo entiende así, se da cuenta que esa alma decidió esa experiencia libremente y libremente la puede cambiar si quiere. ¿Sí? Podría ser una lealtad al clan, también puede ser, pero siempre hay una causa anterior, que es la decisión libre del alma de estar en ese clan. Ok. Ale Vieira. ¿Qué hacer cuando te das cuenta de una infidelidad de tu pareja, pero ya cuando esa persona ha trascendido es cuando uno se da cuenta? Bueno, ok. Mira, si trascendió, si no trascendió, si está vivo, si está contigo, si no está contigo, da lo mismo. ¿Qué es lo que te importa? El sufrimiento que tú tienes respecto a eso. Eso es lo que te importa. Si, si tú tienes un sufrimiento respecto de esa infidelidad, entonces ese sufrimiento está pendiente de sanación. Aunque la persona no esté, da lo mismo, porque tú lo tienes como sufrimiento. Yo les decía, el sufrimiento es lo que te indica que no has resuelto. Si la persona está o no está, da lo mismo, porque ese sufrimiento es tuyo, no es de la otra persona, es tuyo. Entonces tienes que buscar en ti la causa de esa experiencia. Tú la generaste por alguna razón que no sabes, porque es una programación inconsciente. Siempre funcionamos así. Pero la mirada siempre es hacia adentro, no es hacia el otro. Son procesos personales que se trabajan dentro de nosotros. Los demás, al final, son espejos de lo que tenemos adentro. Ok. Dice, ¿qué hacer en estos casos? No sabría decirte en qué caso me estás preguntando. Dice, Love. ¿Qué creencia o pacto se tiene con el clan cuando hay un problema de varices de generaciones? Claro, si tú observas que ese problema de salud se repite en las personas de tu clan en generaciones, evidentemente ahí hay una memoria del clan que hay que sanar. Y esa memoria del clan probablemente se generó 4 generaciones atrás en una mujer que le pasó algo. En fin. Y los demás están siendo leales y repiten el conflicto. Como les decía, estas cosas se observan a simple vista, no es necesario conocer nada para darse cuenta que se repiten en las distintas generaciones. ¿Y cómo se resuelve? Lo primero es descubrirlo. Hay que descubrir por qué te pasa eso y ahí se hace un proceso para transmutación. Y así sanas tú y ayudas a sanar al clan. Johnny dice, ¿cómo transmutar de otra manera sin ayuda a los registros acásicos? Sí, hay muchas técnicas que te permiten hacer eso. Desde mi experiencia, lo primero es descubrir por qué. Pero para descubrir por qué puedes usar otra técnica. Tarot, por ejemplo. O constelaciones familiares. O sanación de niño interior. Muchas técnicas te permiten descubrir por qué. Lo puedes hacer sin registros acásicos, claro, por supuesto. Dice Nats Monsalvo. ¿Qué me dices de las enfermedades o problemas físicos hereditarios? Tengo varios familiares que tienen el mismo problema. Claro, lo que yo más o menos estaba explicando antes, hace un rato. Estas enfermedades hereditarias tienen una causa anterior. En el origen, en lo primero, es la libertad de las almas para elegir las experiencias. Entonces, hay un alma que decide libremente experimentar una enfermedad hereditaria como la diabetes, por ejemplo. Entonces esa alma dice, a ver, quiero experimentar esa enfermedad, entonces aquí busco un clan en donde hay un abuelo que me pase los genes para experimentar esa enfermedad. Esto es bien raro, pero es que las almas son libres y eligen todas las experiencias. Entonces, algo anterior, ¿qué es lo que hay anterior? La decisión del alma, porque es absolutamente libre. Espero haber respondido la pregunta. Leva Cineira dice, o sea que si me traicionas es porque yo generé esa situación. Así es. Esto parece bien raro, Leva así, pero todo lo que tienes en tu experiencia, todo, absolutamente todo, sin excepción, depende exclusivamente de ti. No depende de otro, ni depende de una circunstancia. Eso suena bien raro,
pero es maravilloso, porque si depende de ti, tú lo puedes cambiar. No depende de otro ni de una circunstancia. Tú lo puedes cambiar con esta forma de hacer estos movimientos internos. Ok, suena raro, pero es lo que yo he podido experimentar. Dice Juan Daniel Rodríguez, hace meses terminamos una relación de casi 5 años. Yo siempre tuve sospechas de infidelidad, sobre todo al final, pero nunca pude estar seguro. Aunque todo indicaba que sí, cuando le pedía que fuera sincera conmigo siempre lo negó y me decía que todo estaba en mi mente, que yo estaba enfermo por pensar así de ella. ¿Cómo puedo quitarme esa duda? Bien, es buena tu pregunta. Eso que te hace sentir esa persona es tuyo, no depende de la otra persona. Y esto yo creo que es lo más difícil de aceptar o darse cuenta, que eso es tuyo, no depende de la otra persona. Si tú sientes miedo a la traición, ese miedo es tuyo. La otra persona solamente te lo está mostrando. Te hace un favor. Porque una vez que tú te haces cargo de ese miedo, buscas la causa, lo puedes sanar. Te lo muestra para que tú lo sanes. Entonces la mirada siempre es hacia adentro. Por alguna razón tú tienes ese miedo a la traición. Puede ser, en otra vida a lo mejor fue al revés. A lo mejor tú traicionaste y ahora tienes el miedo a que te traiciones. Puede ser. Cada caso es distinto. Pero siempre se puede resolver. Esa es la gracia de esto. Pero yo diría que una de las cosas más difíciles es aceptar que eso se genera adentro de nosotros. No es culpa del otro, es mi responsabilidad. Ok. Rayen Tara dice, ¿cómo se podría saber si estás pasando o si ya pasaste por la noche oscura del alma? Yo no sé exactamente qué se le llamará la noche oscura del alma, pero supongo que eso tiene que ver con mucho sufrimiento. Supongo. Muchas complicaciones, mucho sufrimiento, en fin. Eh, yo creo que la noche oscura del alma, si es así, es el mejor momento para hacer un cambio. Y eso se da en la experiencia. Las personas, mientras no llegan a una crisis profunda, no hacen ningún cambio. Se quieren mantener igual. Se quieren mantener en el espacio conocido, en ese sufrimiento que al final es una zona de confort. Y a veces el sufrimiento se transforma en una adicción. Entonces, la gente no quiere salir de ahí. Entonces, cuando llegas a la noche oscura del alma, que es la crisis, el fondo, cuando llegas al fondo, recién ahí te abres. Algunos, otros no. Te abres a algo distinto, que es hacerme cargo. Todo esto que me pasa es mi responsabilidad, no es culpa de nadie. Y ahí lo puedo cambiar. Por eso la noche oscura podría ser muy útil. Muchas personas pasan por ahí antes de hacer un cambio. Ok. ¿Por qué crees que el alma elige? Dice María José. ¿Por qué crees que el alma elige lo que desea vivir? Porque existe una cosa que se llama libre albedrío. Libre albedrío es libertad total. Las almas son libres, absolutamente libres. Eso es libre albedrío, es sin condiciones. Libertad total. ¿Por qué? Porque las almas son divinas. Es la divinidad que tenemos ahí dentro. Y ustedes comprenderán que una divinidad es libre. O sea, si hay una divinidad que tiene que obedecer otra cosa, entonces no es libre. Yo siento que la libertad es lo primero. Por eso lo eligen. Ahora, ¿por qué se eligen cosas tan duras? Eso también tiene una respuesta. Porque desde el otro lado, desde la unidad, no hay juicio. Entonces no se ven experiencias malas, se ven experiencias, sin apellido. Experiencias. Por eso, cuando estamos aquí, hacemos el juicio y decimos esto es muy malo. Pero desde allá se ve sin juicio. Es rarísimo. Pero para entender eso hay que entender e incorporar los conceptos de unidad y de dualidad. Y eso no es fácil. La mente es dual. Entonces le cuesta entender una cosa que es unidad. Pero se puede, claro que se puede, hay que buscar. Ok. Dice Nilda Buera. Mi nieto no puede pronunciar palabras, tiene 5 años y de repente sale corriendo como si jugara con alguien. En la familia piensan que tiene un principio de activos, en la familia nadie tuvo ese problema. Ok. Los niños, esta cosa del amigo imaginario que se decía antes, en realidad no son amigos imaginarios. Lo que pasa es que los niños ven más allá de lo que vemos los adultos, de manera natural. Ellos canalizan de manera espontánea. Por eso a veces conversan o ven o juegan con alguien que los demás no ven. Son canalizaciones que hacen los niños de manera espontánea. Después nos encargamos los adultos de quitarles esa capacidad y decirles que eso no existe o que es un amigo imaginario. Pero no es así, son canalizaciones.
Y el conflicto que tiene de no hablar puede tener distintas razones, muchas, diferentes, cada caso es distinto. Pero se puede abrir registro del niño, por supuesto. Se puede, sí, se puede. Hay que pedir autorización. Al niño, tal vez el niño no pueda dar la autorización porque es muy pequeño, pero su alma sí. Entonces se le pide autorización a su alma y su alma dice sí o dice no. Si dice sí, uno puede continuar. Pues si dice no, hay que respetar el proceso del otro. Pero yo muchas veces he abierto registros de niños y siempre se resuelve el conflicto. Ok. Aquí dice Álvarez, Lisette. Dice, mi matrimonio se terminó hace 2 años y aún no he podido superarlo. A mí me duele porque mi niño es el que más sufre. Me pregunto si tanto mi hijo como yo estaremos pagando un karma. Bueno, lo que ya decía antes, el karma no es un castigo que uno tenga que pagar. El karma no se paga, ni se libera, ni se sana, ni se rompe, ni se corta nada, porque es una ley. Es como si uno quisiera sanar, liberar, romper, cortar la ley de gravedad. Es un absurdo. El karma no es una ley, no se puede hacer esas cosas. ¿Qué se puede hacer? Sanar lo que se manifiesta como sufrimiento, eso sí se puede hacer siempre. Focalízate tú. ¿Qué te provoca a ti? ¿Te provoca tristeza esa experiencia? ¿Te provoca miedo? ¿Te provoca abandono? Lo que sea. Eso que tú sientes es lo que tienes que sanar en ti. No depende del otro. El niño que tú tienes, tu hijo, te está mostrando algo tuyo. Culpa, miedo, lo que sea. Pero lo que le pasa a él te está mostrando algo tuyo, porque tú sufres por eso. Si aquí la pregunta es, ¿quién es el dueño del sufrimiento? ¿Quién es la dueña del sufrimiento? La madre. Entonces el problema es tuyo, tú lo tienes que resolver en ti. Cuando tú lo resuelves en ti, entonces ayudas a tu hijo a que resuelva el de él. Son procesos distintos. ¿Ah? Pero siempre el camino es hacia adentro. Da la impresión de que el problema es del otro, eso es súper frecuente. Pero el otro, con lo que le pasa, te muestra algo tuyo. Y es ahí donde tienes que trabajar. Tú no puedes intervenir en el proceso de otro, tú puedes intervenir solamente en el tuyo. Así, visto, así es mi experiencia en realidad. Dice, ¿qué más? Ale Vieira, o sea que la otra persona, la pareja, solo es el reflejo de nosotros mismos, para ver lo que nosotros... Sí, los demás son espejos y nos muestran lo que nosotros tenemos adentro, especialmente la pareja. Si hay, por ejemplo, una relación de maltrato en una pareja, ese maltrato o la causa de ese maltrato está en la persona maltratada. Y aquí no estoy liberando de culpas al agresor, no, 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 porque no hay culpa en ninguna parte. Son acuerdos libres de esas dos almas. Entonces, si hay uno que recibe el maltrato, ese maltrato lo eligió esa persona por alguna razón en algún momento. Y por esa misma razón lo puede liberar. Hay que descubrir la causa y liberar. No tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno. Siempre así. La mirada siempre hacia adentro. Es difícil, porque es más fácil mirar al otro y culpar al otro. Y el ego ahí queda feliz. Culpando al otro, cree que ya está todo resuelto. Y ese camino no tiene ninguna sanación posible. Esa es la diferencia. Cuando uno culpa a alguien afuera, no hay ninguna sanación posible, nada. Todo sigue igual. El sufrimiento aumenta. Cuando tú te haces responsable de tu proceso, sin culpa, ahí sanas. Eso es lo que yo he visto. Bueno, dice Miriam Suyapa. ¿Se puede leer los registros de una persona que está muerta, un desencarnado? Sí, por supuesto. Sí. Y esta es una de las diferencias que tengo yo en mi curso con otros cursos. Es una diferencia importante. En otros cursos dicen que no se puede. Que no se puede leer registros desencarnados, que no se puede leer registros de niños. Y yo digo que sí se puede. De niños incluso que no han nacido, que están en el vientre materno, también se puede. De desencarnados sí, de personas desaparecidas, de personas con Alzheimer, con demencia, con, en fin, estado de coma. Siempre se puede. Pero, ojo, siempre hay que tener la autorización. Si la persona no está para autorizar, porque está desaparecida o se murió, su alma sí. Entonces hay que pedirle permiso a su alma. Y las almas a veces dicen sí y a veces dicen no. Y ahí uno respeta. Pero cuando dicen sí, se puede continuar y se puede resolver el conflicto. Una persona que se murió no es que está libre de conflictos. Puede tener un tremendo conflicto, todavía puede estar en el infierno. Y a lo mejor está pidiendo ayuda y necesita algo. ¿Se puede hacer? Sí se puede. Siempre, yo lo hago, siempre. A ver. ¿Qué es un registro acásico y cómo accedemos a ello? Bueno, el registro acásico es como una gran biblioteca, por decirlo bien simple,
Es una gran biblioteca donde está toda la información de toda la existencia. Y dentro de ello, la historia de las almas, de otras vidas. Pero además historia de animales, de todo, objetos, vegetales, en fin, todo. Pero lo que se conoce más es la aplicación de la historia de las almas para justamente resolver todos estos conflictos que estamos hablando acá. ¿Cómo accedemos a ello? Bueno, se puede acceder en una lectura de registros, que alguien te lea, pero también puedes aprender a hacerlo. Y ahí lo haces tú misma. Dice Levasi, entonces si sano mis miedos, puedo lograr que mi mente maneje todas las situaciones como a mí me plazca. Um, es decir, tienes el control. Si tú sanas tus miedos, vas a vivir mucho más feliz y las cosas que intentes te van a resultar fácilmente. Entonces tú tienes el control. Ahora, tanto decir como la mente me plazca, hay que tener cuidado porque la mente funciona en sociedad con el ego. Y resulta que el ego y la mente a veces nos hacen tomar pésimas decisiones. Entonces, tanto lo que quiere la mente, no estoy tan seguro, ¿eh? Más bien lo que quiere mi conciencia, por ahí me gusta más. Pero lo que sí logra vivir más feliz. Rosita Herrera dice: un niño Asperger, ¿cómo se puede liberar? Bueno, hay que preguntarle a ese niño si necesita algo, lo primero, si quiere. Y después descubrir por qué tiene esa condición. Puede ser que no quiera estar aquí, que quiera estar aislado. Algo pasó en su gestación a lo mejor que le generó esa memoria y lo manifiesta de esa manera. Cada caso es distinto, pero siempre se puede resolver. Dice Ingrid Holguín: ¿cómo entrar fluidamente a los registros acásicos? La práctica hace a la maestra. Eso es así. Simple y directo. La práctica hace a la maestra. Mientras más practica, mejor. Hay algunas técnicas y algunos ejercicios que te permiten distinguir con claridad si es una canalización o al final es una cosa que tu mente te está imaginando. También eso puede ocurrir. Pero hay unos ejercicios que se pueden hacer y que son fáciles. Pero la práctica hace a las maestras. Así es simple. Lina dice: ¿existe el infierno? Eh, si tú crees que existe, seguramente lo vas a experimentar en algún momento. Pero yo creo que no existe, que es una creencia instalada básicamente desde las religiones. Y las religiones son como, no sé cómo decirlo, pero es como una aproximación a la espiritualidad que es bastante manipuladora. Las religiones se basan en el juicio, en el castigo, en el miedo, en el pecado y en el pago de los pecados. Eso es pura culpa y puro miedo. Ese es como el sustento, el sustento filosófico de las religiones. Y la espiritualidad es otra cosa. En la espiritualidad no hay culpa, no hay pecado. En fin. Ok. A ver qué tengo por acá. Bueno. Yo les agradezco muchísimo su participación. Voy a tratar de, de avisar en el próximo video en vivo en realidad, porque se me ocurren de repente y lo hago nomás. Así que yo les agradezco sus participaciones, me gustan mucho las preguntas que ustedes hacen, porque son muy interesantes, nos sirven a todos y además yo también aprendo de eso. Así que una vez más les agradezco su presencia aquí y les mando un abrazo y nos veremos en la próxima. Será hasta pronto. Muchas gracias.